Bueno, ahora vamos a cubrir el tema de arma de fuego. Vamos a hablar primeramente de la clasificación de los diferentes componentes que tiene una herida por arma de fuego. Entonces vamos a clasificar esas lesiones en su alcance, el alcance de las armas, en la carga que dispara el arma, el automatismo, la zona de alimentación y finalmente la distancia. Cabe aclarar que es la parte de esa clasificación más importante que vamos a ver, que es la distancia del disparo. Entonces, cuando hablamos de alcance, estamos hablando de si el arma es de corto alcance o es de largo alcance. Estas armas, pues, algunos ejemplos que tenemos de corto alcance son los revólveres, que muchas personas tienen en sus casas, y las de largo alcance, como una metralleta, que son armas de manejo militar generalmente. La carga que va a disparar la vamos a clasificar en que sean proyectiles múltiples, ¿sí? Como por ejemplo las escopetas o las armas que disparan perdigones, o las armas de proyectil único, ¿sí? Como los revólveres, una escopeta, algunas escopetas y listo. El automatismo lo vamos a clasificar, pues, si el arma es automática, es decir que se recarga sola, semiautomática, que estas armas son comunes y son armas que se dispara cada vez que uno presione el gatillo, ¿sí? Este gatillo que tienen las armas, cada vez que uno lo presiona va a tirar una bala, y eso la convierte en armas semiautomáticas. Y las armas que son de disparo manual son las que tienen que ser recargadas cada vez que la persona vaya a disparar, como por ejemplo los revólveres que traen un tambor el cual deben recargar cada vez que ella quiera disparar. También las escopetas, por ejemplo. Vamos a hablar a clasificar hablando de la zona de alimentación, que es básicamente por donde se va a meter la bala o la carga que va a disparar. Entonces van a ver dos tipos, que son las armas de avancarga y retrocarga. ¿Qué significa esto? Eso significa que estas armas de tipo avancarga son las que se alimentan por medio de su cañón, ¿sí? Mientras que las de retrocarga son las que se alimentan por la parte de atrás o la parte de abajo, depende del tipo de arma. Finalmente, la clasificación que más nos va a importar va a ser las que clasifiquemos. Esas lesiones las vamos a clasificar por la distancia en la que haya sido disparada. Y vamos a tener diferentes tipos. Una, que es a quemarropa, es una forma como más informal de decirla. El término adecuado sería contacto. Las que son a las que son a contacto significa que el cañón debe estar tocando a la víctima, ¿sí? Ese es el cañón, esta es la piel de la víctima y debe estar tocándolo, no puede tener un espacio en la mitad o bueno, lo que sea. Las armas de corta distancia o lesiones producidas por armas a corta distancia son aquellas que entre el cañón y la piel hay menos de 25 centímetros. Las armas de distancia, las lesiones causadas por armas a distancia intermedia son cuando el cañón y la piel se encuentran entre 25 centímetros y 1 metro. ¿Sí? Cualquier distancia
entre estas va a ser considerada una distancia intermedia. Y finalmente, las lesiones causadas por armas a larga distancia son aquellas lesiones que causan unas armas si tienen más de 1 metro. ¿Ok? Y ahora la pregunta es cómo vamos a saber nosotros cuándo disparó, a qué distancia disparó y el tipo de arma, el arma que utilizó. Entonces aquí nos vamos a apoyar de dos cosas. Primero, nos vamos a apoyar en los elementos accesorios del disparo, ¿sí? Elementos accesorios del disparo, que son 3 elementos. El primero va a ser la zona de quemadura, que haya quemadura en la zona de la lesión. Segundo, que haya tatuaje. O tercero, que haya una zona de ahumamiento o una zona de ahumamiento, ¿sí? Estos 3 elementos nos van a decir a qué distancia más o menos se realizó el disparo. Entonces, nuevamente, si yo tengo aquí, vamos a ver, si yo tengo aquí un trozo de piel, ¿verdad? Donde se va a producir la lesión. Yo tengo que, antes de tratar de definir qué tipo de arma fue la que le hizo, tengo que saber la distancia. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a ver que siempre va a haber un orificio de entrada, ¿verdad? Eso es importante, lo vamos a ver más adelante, y es que no siempre hay de salida, o cuando hay de salida, eso también nos va a ayudar a saber qué tipo de arma fue la que causó esta lesión. Entonces, la zona de quemadura, vamos a ver una zona que es adyacente a la lesión, que está totalmente quemada. Bueno, eso no se ve tan quemado, pero sí, está totalmente quemado alrededor de la lesión. Esto nos habla generalmente que esa lesión fue causada a corta distancia, ¿sí? Cuando tenemos una zona de tatuaje, se llama la zona de tatuaje, y es que hay como si fuese una pequeña equimosis, lo entendí yo de esa manera, alrededor de la lesión, ese tatuaje, vamos a decir que, o sea, vamos a saber que la lesión fue intermedia. La distancia de la lesión fue intermedia. Aquí también, en esta lesión, vamos a ver ahumamiento, es decir, que la pólvora deja una zona como si, no quemada, pero sí como con restos de humo alrededor del orificio de entrada. Y finalmente, cuando no hay nada, hay un disparo de entrada, pero un orificio de entrada, pero la herida se encuentra limpia, ¿sí? En ese momento nosotros decimos que fue a larga distancia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos aquí el cañón, esto va a ser una forma de entender el tipo de lesión que tengamos. Una corta distancia, es decir, menos de 25 centímetros, pues va a haber pólvora, va a haber fuego, y esto me puede dejar la zona de ahumamiento, ¿verdad? O sea, este fuego que hay no alcanza a quemar a la persona, pero sí generalmente lo que hace es dejar como la sombra de humo que traía la bala, pero no está quemada, ¿sí? Cuando la lesión es de contacto, ¿sí? Es cuando el cañón está justamente cerquita a la piel, y en este caso pues sí, el fuego va a tocar la piel, y por eso va a quedar siempre una quemadura. Yo me equivoqué aquí arriba al decir que la quemadura era heridas de corta distancia, pero no. En las heridas de corta distancia suele haber ahumamiento, pero la quemadura puede variar, ¿ok? O sea, sí son de corta distancia,
porque una herida de contacto, una lesión hecha con contacto es menor de 25 centímetros, ¿sí? Pero a veces si hay quemadura es porque esa lesión estuvo muy cerca al paciente, pues perdón, a la persona fallecida. Pero si estuvo más lejos, igual, menos de 25 centímetros, siempre va a quedar zona, perdón, de ahumamiento, no va a quedar quemadura. Ahora, dije que nos íbamos a ayudar de dos cosas para saber cómo fue esta lesión, y también nos vamos a ayudar no solo de los elementos accesorios del disparo, sino que también nos vamos a ayudar de la balística, ¿sí? La balística es una rama de las ciencias forenses que va a estudiar toda la parte, como todo el efecto de la bala, desde el momento en que está dentro del arma hasta que entra la persona, ¿sí? Va a estudiar toda la parte del desplazamiento, el comportamiento, el recorrido, y esta se va a dividir en tres ramas, ¿sí? La balística interna, que me va a estudiar lo que pasa, todo lo que pasa dentro del arma, ¿sí? Desde que entra la bala en el arma hasta la boca del cañón, nada más. La externa, la balística externa, me va a estudiar lo que pasa desde la boca del cañón hasta la piel de la persona. Y finalmente, la balística de efecto estudia todo lo que va a hacer en la persona. Bueno, entonces la balística nos da un número bastante especial, y es de 609,5. ¿Qué es esto? Es la velocidad que va a tener un arma para poderla clasificar, si son armas de alta velocidad o armas de baja velocidad. Si es mayor, aquí nos importa que casi todas las armas son de baja velocidad, pero cuando la herida es de alta velocidad, son heridas militares, y esto va a tener unas características. Es decir, que las heridas de alta velocidad tienden a recorrer una bala 609,5 metros por segundo. Esas son balas bastante destructivas. Pues vamos a ver una característica en la piel, y es que el orificio de entrada no es el orificio de entrada no es común como en las otras lesiones, que en las otras lesiones vemos un circulito generalmente. En este caso, el orificio de entrada es en forma irregular, en forma de una estrella. Y son lesiones que causan bastantes estragos dentro de la persona, porque esa es la piel. En el momento en que la bala entra a la piel, entra con una velocidad muy muy fuerte, muy rápida, ya dije, mayor a 609, y en el momento en que salga de la piel, en el momento en que la bala salga de la piel, el orificio de entrada es muy grande comparado el orificio de salida, es muy largo comparado al de entrada. Entonces, por la fuerza que trae la bala, pues va a agrandar generalmente el orificio de salida. Y estas armas son siempre de tipo militar. Estas armas nunca traen ahumamiento, ¿sí? Nunca traen ahumamiento. Tampoco dejan tatuaje. Son armas que solo se ve son lesiones que se ven una forma de estrella en la piel, en la parte en el orificio de entrada, y el orificio de salida es algo bastante grande. Y también la balística nos ayuda a saber cuándo la persona le dispararon con un disparo con perdigones. ¿Qué son perdigones? Son unos cartuchos, ¿sí? Viene así la bala, y en el interior vienen muchas mini balitas. Hay de muchos tipos, unas que son pequeñitas, otras que son balas grandes, y generalmente se usan en las escopetas. Estos disparos con perdigones no suelen tener orificio de salida, porque al momento de entrar en contacto con la piel, ¿sí? La persona suele sufrir lesiones locales importantes. ¿Por qué? Pues porque los perdigones se van a dispersar en un área en el momento en que sale del cañón,
los perdigones van a dispersarse y depende de la distancia en la que se encuentre la persona, asimismo va a cambiar el área aproximadamente de como que hagan que causen el daño. Entonces el área va a cambiar, depende de la distancia. Aproximadamente un disparo a 5 metros con perdigones va a afectar un área de 25 centímetros cuadrados. A los 10 metros va a afectar 40 centímetros cuadrados. A los 15 metros va a coger 50 centímetros cuadrados. Y a los 25 metros va a coger un área de 70 centímetros cuadrados. Entonces, claro, como son diferentes minibalas, van a entrar en diferentes sitios del campo que tenga de disparo y van a causar las diferentes lesiones que tengan ahí. Algo que pues dejo para el final y que siento que debemos todos profundizar un poco más son los signos que vemos. Es que también esto lo podríamos poner aquí dentro de los elementos del disparo, y son los signos óseos de los disparos. Y es que hay dos que me acuerdo. Tenemos el signo de Benassi y el signo de Bonnet. Entonces el signo de Benassi es un depósito de humo que se va a encontrar. Aquí está la piel, aquí está el hueso. Y el signo de Benassi es un depósito de humo que se va a encontrar debajo de la piel, justo en torno al orificio de entrada. Esto se ve siempre en la cara externa del hueso, ¿sí? Aquí digamos que tendríamos el cerebro, pero no, se ve es en la cara externa del hueso. Mientras que el signo de Bonnet lo que me va a decir es que cuando la bala entra al hueso, ¿sí? Aquí tenemos en el cráneo, aquí está el cerebro. Cuando la bala entra, va a dejar un pequeño bisel en la cara interna del hueso. Esta es la parte externa va a estar deprimida y la parte interna, la cara interna del hueso, va a estar con un bisel. Y algo que pues tenemos que saber es que siempre todas estas lesiones por arma de fuego van a tener dos objetivos, ¿sí? Y vamos a categorizar en homicidio o suicidio. Esto tiene también que ver mucho con como la lógica que le ponga la persona, el perito, al caso. Y es que las armas por homicidio pues suelen ser obvias. No hay un suicidio de larga distancia ni de distancia intermedia, pero cuando hay un suicidio, cuando hay una lesión por arma de fuego por contacto, e incluso algunas de corta distancia, menos de 15 centímetros, en la cual vamos a ver quemadura y vamos a ver ahumamiento. Estas lesiones vamos a siempre tener que sospechar que hubo suicidio en ese caso. ¿Cómo sabemos que la persona tuvo que ver con el arma? Simple. Tenemos que hacer un test para descartar que sí tuvo contacto con el arma. Pues cuando la persona tiene contacto con el arma, van a quedar siempre en sus dedos partes de pólvora, ¿sí? Que va a botar tanto por el cañón como por donde sea que se recargue. Así que tenemos que coger las manos de la persona. Obviamente estas van a venir embaladas, esa mano van a venir embaladas en unas bolsas plásticas para que esto no se altere. Tenemos que tener 10 hisopos, tenemos que tener 5 tubos 5 tubos tapa gris, y tenemos que tener una botella, imagínense que eso es una botella, de ácido nítrico al 5%. Entonces lo que se tiene que hacer es que de a dos hisopos se tienen que meter impregnados con ácido nítrico en cada uno de los tubos.
Entonces la idea es que se tomen diferentes partes de la mano. Entonces se tiene que tomar del dorso una muestra, de la palma otra muestra, ahí ya irían 4. ¿Por qué? Pues porque son palma derecha, palma izquierda, dorso de la mano derecha, dorso de la mano izquierda, y nos falta un quinto tubo, y ese tubo lo vamos a coger de los dedos de la persona, ¿sí? ¿Qué? Perdón, me confundí en esa última parte. Se toma dorso de la mano derecha, dorso de la mano izquierda, palma mano derecha, palma mano izquierda. Ahí van 4 tubos. De esos 4 tubos se deja un tubo que va a ser el tubo de control. Entonces, si tenemos un tubo, va a tener 2 hisopos que van a estar impregnados en ácido nítrico. Entonces, cuando marquemos los tubos, ¿sí? Tenemos que marcar uno como control, 2 hisopos y ácido nítrico nada más. Los otros tubos sí los vamos a marcar dependiendo a la parte de donde recojamos la muestra. Y así sabremos si la persona tuvo o no contacto con la pistola que causó la muerte. Eso es todo por arma blanca.